Soy Gabriel Barrena, hoy es jueves 14 de abril de 2022 y cubriremos, como todas las semanas, el análisis de las noticias más importantes de la semana. En primer lugar, hablaremos del contrato de gas entre España y Estados Unidos, la inflación, la información o desinformación que nos llega de Ucrania y Elon Musk y sus pretensiones de hacerse con el control total de Twitter. Comenzamos. Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, un nuevo jueves que hacemos semanal, que hacemos un informe de todo lo que ha pasado en la semana. Como siempre, o como hemos venido haciendo, vamos a analizar primero lo nacional y luego lo internacional. A veces invertimos el orden según la importancia, pero en este caso vamos a empezar con lo nacional. De todas las cosas que han pasado esta semana, salvando, en fin, cuestiones de política interna, creo que la noticia más importante es lo relativo o lo referente a el posible contrato de gas entre España y Estados Unidos. Dada la situación en Ucrania y dada la pifia en Marruecos, enfadar a Argelia, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves, Miguel Ángel, esto? ¿A qué se debe? ¿Qué pinta Estados Unidos, que ni siquiera es uno de los mayores productores de gas? ¿Por qué Estados Unidos le vendría a España, que está al otro lado del Atlántico, el gas? Pues mira, lo tienes que ver, buenas tardes ante todo, perdón, se me ha olvidado decirte, lo tienes que ver, lo tenemos que ver, creo yo, analizarlo desde la perspectiva que hace este gobierno, o sea, desde el objetivo que se ha fijado este gobierno de empezar a significar algo para Estados Unidos. Estados Unidos ningunea a España de una forma escandalosa, mira el caso, por ejemplo, de la reunión de los jefes de los servicios secretos alemán, francés e italiano con el americano y el británico. Ahí España no ha estado ni invitada, o sea, ni sabía lo que estaba ocurriendo. Y así como todo, en las conversaciones que ha tenido el presidente Biden, ni ha llamado a Zapatero, ni le interesa lo que opine Zapatero, etc. Bien, esto es llegar al colmo de un ninguneo, decir la palabra como son, de Estados Unidos. Y este gobierno se ha propuesto hacer lo imposible para que España vuelva a figurar en algún lugar en el mapa de Estados Unidos, de la política exterior americana. Y para eso no se está andando con precauciones ni planificando nada. Así, por ejemplo, lo que tú has dicho, la ruptura injustificada con Argelia, perdón, con Argelia indirectamente por lo de Marruecos, por el reconocimiento del Sáhara como una provincia marroquí, lo cual era romper una tradición de España que no había causado ningún perjuicio. Pero existía tal deseo enfermizo de borrar el error de Gali. Es decir, tenemos, como siempre, que estar al servicio de lo que nos digan los unos y los otros. Si los unos nos dicen que hay que admitir a Gali, le admitimos. La señora González Laya no piensa 2 minutos en las consecuencias. Y entonces hay el problema con Marruecos y ahora al gobierno se le presenta la dificultad enorme de quedarse sin embajador, y para que el embajador es capaz de decir cualquier cosa, inclusive que el Sáhara, la antigua colonia española, es parte de Marruecos, rompiendo una tradición de más de 40 años. ¿Por qué? Porque el gobierno hará cualquier cosa para satisfacer a Estados Unidos. Es el más gritón contra Ucrania, es el más violento con los rusos, etcétera, etcétera. No vamos a hacer una enumeración porque no hay nada más que coger el periódico. Triste. Y en esa corriente está lo del gas. Como tú bien has dicho, ¿qué sentido tiene irse a comprar el gas a Estados Unidos, que está lejísimo, es que además cuesta muchísimo más caro, en lugar de continuar comprándoselo a Argelia? Si la decisión de reconocer la marroquinidad del Sáhara hubiera sido pensada, analizada y no improvisada, las consecuencias quizá hubieran sido distintas. En todo caso, como se ha criticado por derecha e izquierda todo el mundo,
Es inaceptable que para ganarse las simpatías de uno se enfade uno con el otro. Eso es falta total de conocimiento diplomático. Eso no lo hace nada más que un aprendiz. Y ahí hay que reconocer, sin embargo, que el gobierno, el señor Álvarez y el gobierno del señor Sánchez ha conseguido una cosa rarísima, que dudo que se vuelva a repetir. Unir a todo el Parlamento contra él. Eso, desde Vox hasta Bildu, pasando por el PP, por Ciudadanos, por Podemos, todos contra el gobierno. Y es que ha sido un error monumental que deja al descubierto la vergonzosa ausencia de política exterior que tenemos. ¿Qué pinta ahí el gas americano? Pues satisfacer a los americanos. Compramos el gas y le compramos lo que nos digan, vamos, hasta lo que nos digan, sin problema. Lo cual es, en realidad, es un disparate, y al final los que salen sufriendo, por supuesto, siempre son los mismos, que es el ciudadano claro. Medio, o sea, todos. Estados Unidos se habría convertido ya en el proveedor principal de gas, y Argelia, que venía siendo nuestro proveedor principal, es importante decir eso, o sea, Argelia siempre había sido nuestro proveedor principal de gas natural. Y a través de su gasoducto nos llegaba a nosotros. Ahora resulta que se rompe con Argelia, a la vez Italia se aprovecha de esto y entonces se convierte en el... Son siempre muy habilidosos, igual que se hacen con nuestro aceite y lo venden, nuestro aceite de Jaén, etcétera, y lo venden como suyo en Estados Unidos, etcétera, en el mercado internacional, pues ahora nos roban, no nos roban, se aprovechan de nuestras flaquezas, se aprovechan de la torpeza de Pedro Sánchez y se convierten en el aliado principal de Argelia. Y entonces, como digo, me parece que ha bajado un 17% de lo que importamos de gas. Sin embargo, la mayor parte del gas que importaríamos de Estados Unidos no nos va a venir en sus grandes buques, sino que nos va a venir en realidad a través de ese mismo gasoducto que, en fin, primero lo llevan hasta África, y desde África lo llevan, Norte de África, nos lo llevan a nosotros. O sea, es un disparate, no hay ningún tipo de eficiencia, y el único objetivo, como dices tú, es una cuestión política. Pero claro, si la cuestión política sencillamente es ganarse el favor de Estados Unidos, váyase usted a saber para qué. Porque en cualquier caso lo importante es los beneficios que recibirían los ciudadanos, que somos quienes han consentido que un gobierno, el que nos desgobierna ahora, el que nos malgobierna ahora, esté ahí. O sea, digamos, las personas tenemos que tener muy claro, y a veces me tengo que recordar esto, es decir, el Estado, un aparato administrativo que nos coerce a seguir las normas y que nos pone las normas, se supone que está ahí porque nosotros le hemos dado permiso, ¿verdad? Nosotros le hemos elegido, nosotros hemos cedido parte de nuestra soberanía para que ellos se encarguen de eso y nosotros nos encarguemos de vivir y tener nuestro proyecto. Y entonces, si sacrifican parte de nuestra posición internacional en este caso, si sacrifican el que nosotros no podamos, mediante el fracking, obtener nuestro gas, pues nosotros tenemos reservas de gas que se podían obtener a través de esa metodología que es el fracking y que efectivamente es nociva para el medio ambiente. O sea, resulta que no nos producimos el nuestro propio porque queremos ser muy verdes, muy sostenibles, pero se lo compramos al segundo país más contaminante o tercer país más contaminante del mundo, que es Estados Unidos, después de China y la India, que nos lo trae. Ellos no tienen ningún tipo de problema medioambiental, ¿vale? Nos lo traen menos eficiente, más caro, y encima nos enfada y nos enemista nos enemista nuestro gobierno, con nuestros vecinos al sur. Es un disparate. Y al final el ciudadano medio, que soy yo, que eres tú, que es cualquier persona, paga más al mes. Y entonces dice, oye, yo os he cedido esta soberanía y ustedes están malversando nuestros fondos, malversando nuestros recursos y llevándonos ridículo tras ridículo al abismo. Es exacto lo que tú has dicho. La situación de la inexistencia de la política exterior española es gravísima. Es decir, están improvisando cualquier cosa, están haciendo cualquier cosa, hacen una cosa y su contraria. Nos están poniendo, al próximo gobierno que llegue, lo va a tener muy difícil. Pero claro, hay que tener en cuenta una cosa. Y con esto, si quieres, cerramos este punto con el gas de Estados Unidos. Es que hay que preocuparse por la política exterior. Ya tendremos ocasión de hablar del problema de España con la política exterior, pero
Es que, claro, no puedes nombrar ministro de Asuntos Exteriores a un individuo simplemente porque sea tu amigo. Y no lo digo solamente con el respecto al señor Álvarez y Pedro Sánchez, es que ha sido de antemano, porque ¿quién era el señor Margallo? Un amigo del señor Rajoy. ¿Por qué? Porque en España la política exterior importa un bledo. Te voy a hacer una pregunta, a ver si lo sabes. ¿Cuánto tiempo se dedicó en el último debate de las elecciones a la política exterior? Bueno, esto yo lo sé, o creo que lo sé más o menos porque he hecho trampas, pero me parece que le dedicaron, no sé si 2 minutos, o sí, o 3. Exacto, 1 minuto 32. Ni eso, ni O eso. sea, es una vergüenza. Claro, ¿cómo quieres con eso? Pues la política exterior se la dan a un individuo que pasaba por ahí, que se llamaba Miguel Ángel Moratino, se lo daban a otro, a Abel Matute, que no tenía ni le importaba en absoluto la política exterior, iba a sus negocios y así sucesivamente. Lo que pasa es que en la época de Abel Matute, al menos la política exterior la llevaba Moncloa, la llevaba Aznar personalmente, con lo cual lo que él hiciese daba más o menos igual. Mamá no quería hacer nada y no querían que hiciese nada. Pero si continuamos por ahí hasta la actualidad, es que ha sido inútil tras inútil. Eso no puede seguir así. Bueno, sí, Eso no puede seguir así porque no puede seguir así de entrada ya, y con esto termino. El próximo gobierno tiene que tomar en serio la política exterior. No solamente de ir por ahí, como repiten continuamente, en nuestro entorno. No, mire usted, en nuestro entorno la gente que se ocupe, no tiene nada más que ver en el caso de los otros países occidentales, los políticos encargados de la política exterior de cada país son gente con mucha experiencia, que saben mucho, que tienen, no vamos a comparar, por ejemplo, a la tristemente famosa señora Ana de Palacio con un monstruo de la política como era Dominique de Villepin. Te pongo un ejemplo. Es que no se tenía de pie la comparación. Bueno, es para ponerte un ejemplo. No, esto no puede continuar así. Los italianos no nos han robado nada, como tú muy bien has dicho, simplemente están aprovechándose del error tras error tras error tras error que comete España. Punto. No hace nada más que eso. ¿Eso está prohibido? No. por eso Simplemente digo, se aprovechan porque tú, yo, todos lo haríamos. Si otro comete un error grave, porque el gobierno italiano se preocupa del interés de los ciudadanos italianos. El gobierno español vete a saber de qué. Eso. No, sí, es indignante y además, bueno, la verdad es que lo que hace es revelar una cosa que cualquiera que se asume un poco a la historia de España se da cuenta, que es que España siempre ha sido, el español siempre ha sido hispanocéntrico, es decir, podrá detestar mucho España, podrá detestar mucho su propia identidad, podrá corroerse, socavarse desde dentro y tal, pero España siempre está centrada consigo misma, siempre, siempre. Pregúntale, y luego, casualmente, lo único que nos importa del exterior es cómo nos perciben, pero siempre desde un punto de vista muy vanidoso. Pregúntele usted a un inglés lo que le importa, lo que piensen los demás de él, ¿no? De fuera, un inglés no como persona, sino como país, como nación, con su historia y tal, pues les dará igual, porque dirán, a mí me da igual porque nosotros tenemos el mundo entero reunido en nuestro museo de historia, o sea que a nosotros nos da igual. Y luego ahora tendremos ocasión de seguir comentando un poco esto de esta actitud española. Bueno, pues la contrapartida perfecta yo creo que sería la forma de hacer de los ingleses. Pero bueno, en cualquier caso, bueno, en fin, pasando al siguiente tema, así en España, o sea, salvando casos de corrupción a los que estamos acostumbrados semanalmente, ahora han salido unos contratos presuntamente delictivos Sí, perdona un minuto, tú lo has dicho. Sí. Casos de corrupción. Es que yo creo que las personas que no han salido nunca al extranjero, o muy poco, tú me puedes decir la imagen cuando viviste en Estados Unidos, la imagen que se tiene de España es un país de corruptos. Sí. Es que piénsalo, es que tú mismo lo has dicho, un nuevo caso. Es que ya no merece la pena hablar de corrupción, porque es la forma normal de actuar aquí. Si no es uno, es el otro, si no es uno, es el otro. Pero ¿esto qué es? ¿Esta clase política que tenemos qué es? Parece todos diplomados en la escuela de gángsters de Al Capone. Es una cosa alucinante. No se ha visto. Y aparte, no dimiten nunca. No dimiten nunca. No.
No, entonces, por eso digo, como esto es un informe semanal, en lugar de centrarnos tampoco en todas estas cosas, porque estamos acostumbrados, pues efectivamente, nuevo caso de corrupción, en este caso tema de mascarillas en Madrid, y entonces las personas que se dan por aludidas, quienes hayan votado a esa gente y por supuesto los que están involucrados, pues pueden decir, oye, sí, pero entonces, ¿qué hay de los contratos desde el ministerio? Que compraron ahí los test estos antígenos y que luego resultó que era eso habrá que investigarlo, etcétera. Bueno, gran corrupción, veremos lo que pasa ahí, pero bueno, un caso más, tristemente. Además de eso, la inflación. La inflación altísima, el IPC, naturalmente, que lo sigue. ¿Cómo lo ves, Miguel Ángel? Y vamos a Muy cubrir esta rápido para preocupante. pasar a lo internacional. Muy preocupante porque ayer leía que la tasa de inflación ya ha sobrepasado el 10% en muchas provincias. Sí. No, hay que reflexionar dónde estamos, cuándo estamos. Estamos el 14 de abril, es decir, poco más de 2 meses, 3 meses y medio y ya llevamos un 10%. ¿Qué va a ser esto al final del año? Ya. ¿Qué medidas se están tomando? No, es porque cuando el gobierno dice que da 20 céntimos por no sé qué y tal y que cual, son 20 céntimos que quita a otro sitio. Efectivamente, en este sentido, bueno, realmente hay bastante análisis sobre esto, se está hablando mucho de la inflación, yo creo que hay canales centrados totalmente en economía que hacen un análisis muy bueno, yo mismo consumo ese tipo de contenido, pero nada, solo decir que tanto el Deutsche Bank en Alemania como la propia Reserva Federal de Estados Unidos ya vaticinan una recesión para 2023. Claro, dicen una ligera recesión, eso ha dicho en concreto el Deutsche Bank, pero claro, no es lo mismo una recesión cuando tienes, no sé si tienen 4% de desempleo en Alemania, o 3 o 5, en cualquier caso, cifras estratosféricas en el sentido bueno de la palabra, comparado con nosotros que en realidad cifras reales probablemente rondemos el 25%, porque ese 14% en realidad es artificial, puesto que hay personas que ahora mismo están en ERTE, etc. Bueno, hoy, apoyando eso, hay un informe de Tesco, Sí, la compañía petrolífera de Gran Bretaña, en primera plana de The Times, que dice, poco más o menos, se pueden preparar lo que se les viene encima. Ni exacto. más ni menos. Y Exacto. efectivamente creo que va a ser así. Esto, efectivamente, dices con razón que hay canales económicos que se dedican con mucho más conocimiento de lo que yo puedo decir referente a economía. Pero hay una cosa que no podemos dejar de subrayar. Esto es un paso más, tristemente, en el declive social, económico y político de España. O Sí. sea, Bueno, vamos cabeza abajo y parece ser que con el tiempo esto se acelera, se acelera. sí, se acelera, pero de todos modos yo, por no ser hispanocéntrico, que decíamos antes, yo creo que uno tiene que analizar cuáles son los pecados capitales, si se quiere, ¿no? Si se me permite esa expresión, que pueda tener uno como persona, etcétera, y en este caso, pues bueno, yo, eso que soy español, pues cuáles son los errores, hispanocentrismo. Entonces, yo lo veo en todo Occidente, y yo creo que tú también coincides, que realmente el declive es en todo Occidente, es generalizado, es mundial, pero sin ninguna duda España lleva el liderato, es uno de los peores, sin ninguna duda. Claro, perdona, una cuestión. Es que cuando tenemos una crisis, de la que sea, económica esencialmente, y tú tienes X cientos de miles en el banco que te aguardan, pues tu crisis siempre será menos fuerte Claro, que si lo que tienes es los números rojos. efectivamente, Y efectivamente. España está en números rojos, como siempre. Sí. Sí, o sea, sí, claro, si tú tienes una economía que tiene unos instrumentos que le permiten una flexibilidad, y entonces cuando los mercados, en fin, lo azotan por el motivo que sea, y en fin, te puedes adaptar a esa realidad, puedes echar a toda la gente que necesites con mucha flexibilidad para adaptarte y luego, etcétera, ¿no? Tanto en tiempos malos como en tiempos buenos, la economía se adapta más rápidamente, pero si tienes un estado absolutamente gigantesco que lo que hace en realidad es echar arena en las ruedas de ese mecanismo que es la economía, en este caso la economía española, pues claro, nos adaptamos muy mal cuando vienen las cosas malas y de hecho cuando vienen mal dadas, España tradicionalmente lo que hace es, en lugar de adaptarse a eso, es reforzar la fuerza que tiene el Estado para controlar la economía y por lo tanto lo que hace es poner, como digo, un palo o echarle arena a las ruedas. Lo que hace Pero es vamos a ver, evitar ¿cómo esa se baja el flexibilidad. paro aquí?
creando creando puestos de funcionarios. Exacto, exacto. Es decir, 20.000 puestos de esto, 30.000 del otro, y así se baja el paro. Mire usted, así se endeuda se endeuda el país y usted está retirando fondos para otras actividades que podrían ser mucho más necesarias y mucho más productivas. Porque funcionarios es evidente que hacen falta, afortunadamente, pero además de eso, cumplen una función social que nadie va a discutir. Ahora, esa multiplicación de hay paro, luego vamos a inventar plazas de funcionarios, eso no, eso no. No, es un disparate. Eso es muy negativo, eso es lo que ha hecho siempre, lo que se ha hecho sistemáticamente. Sí, no, es un artificio para intentar entusiasmar a las personas a corto plazo. Esto es como cuando va a haber elecciones en un ayuntamiento, en un pueblo, y entonces, al alcalde, ya cuando ya se va a terminar el mandato, le da por renovar las calles y poner un parque y las florecitas y todo muy bonito, para que estemos muy contentitos a la hora de ir a votar. Bueno, pues esto es un poco parecido, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué te parece si cambiamos un poco de tornas y nos asomamos al escenario internacional? Siempre muy interesante, naturalmente nos afecta muchísimo. El mundo ya es un mundo totalmente global, por mucho que nos empeñemos en no mirar más allá de los Pirineos. Vamos a empezar con... No, es ineludible, hay que hablar de Ucrania. Vamos a hablar de Ucrania. Exacto, es ineludible. Vamos a hablar de las... Sí. Esta semana he leído, como siempre, un montón de periódicos españoles y extranjeros, y la verdad, te digo lo mismo que para las elecciones francesas. El nivel en general, hay excepciones, por supuesto, pero el nivel en general del periodismo español es bajo. No hay análisis de fondo, todo es muy superficial, se basan en análisis de otros periódicos o de otras cadenas de televisión, no hay imaginación. Por ejemplo, hoy en los periódicos referente a Ucrania, como decías, en los periódicos británicos ya se empiezan a preguntar, hay cosas que no están muy claras con respecto a las matanzas, en la prensa francesa están empezando a exigir investigaciones imparciales sobre las matanzas, en el The New York Times, por ejemplo, lo mismo. En España, sí a todo. Es decir, están enviando información, la única información que tienen es la que envía el Ministerio de Propaganda ucraniano y lo dan como bueno. Es decir, y cuando dices que eso no es posible, dices, bueno, es que usted está a favor de Putin. No, oiga, mire, estoy a favor de comprender lo que pasa. Sí. Y no tenemos por qué aceptar y ahí te voy a dar un detalle importante. Durante la Primera Guerra Mundial había una censura brutal en la prensa de los dos lados, de los imperios centrales y de los países aliados. La única prensa creíble era la española. Y todo el mundo la quería leer porque era la única en la que, como no había censura, podían decir las cosas como son. Y de ahí que se llame a la famosa fiebre, la fiebre española. Claro. Porque como no se podía hablar ni en la prensa de los aliados ni en la prensa de los imperios centrales de esa fiebre, la única prensa que hablaba libremente de la llamada fiebre que venía en realidad de soldados americanos que venían del estado de Minnesota, si no recuerdo mal, era la prensa española y por eso se le dio el nombre de la fiebre española, que nada tenía que ver con España. Bueno, es esa información imparcial la que se busca, es esa información la que se está empezando ya a reclamar tanto en Francia como en Inglaterra, como en Estados Unidos, etc. Eso no lo tienes en la prensa española. Hay un seguidismo, cualquier cosa, cualquier información que les venga, sí. Digamos, que no crean pensamiento, se limitan a seguir lo que dice la mayoría. Sí. Es de una pobreza, honestamente, es de una pobreza increíble. Lo mismo que con Le Pen. Yo, para no citar a los franceses, están muy interesados en el tema, por ejemplo, las elecciones francesas hay que ver los reportajes de primera mano que hace The Guardian en Inglaterra o, por ejemplo, The Times, de primera mano. The Times es un periódico conservador, y sin embargo, da gusto leer la objetividad de sus reportajes sobre las elecciones francesas. Es increíble. ¿Dónde tienes eso en la prensa española? Es que, chico, es de una pobreza, de una racanería, de decir, pero no, yo quiero leer para que usted me diga algo nuevo, no para que me diga lo que ya sé, sino
que me haga pensar, que me incite, que me dé usted datos que yo ignoro y poder pensar, pues esto es de esta manera o de la otra. Nada de eso encuentras. Claro, ¿qué tenemos sobre Ucrania? Exacto, no, entonces lo que dice el Ministerio Ucraniano de Propaganda. eso. Entonces hay muchas dudas con Ucrania. Eso no quiere decir que pongamos en duda, evidentemente, ninguno de los dos lo hacemos, las matanzas, pero sí que hay dudas de cómo se plantean las cosas, ¿no? De cómo solo se cuenta un relato, aunque uno sea el agresor y otro el agredido, qué duda cabe, pero si estás viendo continuamente que la información es manipulada, yo lo veo también en periódicos extranjeros, ¿eh? O sea, quizá hay una cobertura que sea superior, entre otras cosas, porque a lo mejor ellos mismos tienen a reporteros en Ucrania. Sí. Eso es lo que tendrían que hacer y lo que se ha hecho toda la vida, a pesar de que tengamos internet. Váyase usted ahí, póngase el antibalas, el casco y en fin, y a ver las cosas de verdad, ¿no? Eso es lo que han hecho estos periodistas de The New York Times, por ejemplo. Ajá. Pero vamos, no cabe duda de que incluso en esos periódicos hay una gran censura. El otro día, no sé si lo hablé contigo personalmente o lo llegamos incluso a comentar en uno de estos vídeos, pero una periodista, en fin, que normalmente suele ser un poquito más conservadora, si uno se fija en cuáles son las cosas que dice, digamos, pero bueno, que en cualquier caso trabaja para The New York Times, publicó un artículo donde se hablaba de la corrupción en Ucrania. Inmediatamente, es un caso sonado que se ha hablado en Estados Unidos, inmediatamente el New York Times, pues en fin, la regañó, le cuestionó a qué venía eso, ¿no? ¿A qué venía eso? ¿En qué se basaba además y por qué tenía en estos momentos, con la guerra que está sucediendo, a hablar de la corrupción que hay en Ucrania de por sí? Y ella dijo, bueno, me he basado, perdona, en los artículos que nosotros mismos en el New York Times hemos publicado hace 4 años. Y es verdad, es cierto. Entonces, no esto quiere decir que sea política putineja, como dicen en España, ¿no? De hijos de Putin y estas tonterías, sino que sencillamente también es cierto. Entonces, si tienes un país que es extremadamente corrupto, que lidera, que está en el podio de los países más corruptos del mundo, es que claro, del mundo, cuando uno piensa en el mundo y piensa en Somalia, y piensa en Eritrea, y piensa en Costa de Marfil, y que Ucrania esté entre los países más corruptos, es pavoroso, ¿no? En fin, ¿no? Digamos, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero periodistas encarcelados en Ucrania, opositores encarcelados en Ucrania, personas expulsadas directamente, como si estuviéramos hablando del Imperio Romano, ¿no? Al exilio, expulsadas de Ucrania. Estas cosas están pasando, venían pasando en Ucrania. En Ucrania se ha estado desarrollando, no quiero hacer ahora aquí la síntesis de todo lo que ha pasado, ¿no? Pero en Ucrania lleva habiendo una guerra civil, como se sabe, desde 2014. Entonces, aquí ha habido un conflicto constante. Estados Unidos ya estaba preparando, junto con sus aliados de la OTAN, medidas económicas para castigar a Rusia antes del conflicto. Ojo, antes del conflicto. Tengo bastante información al respecto que podríamos en otro vídeo detallarlo. Aquí queremos que sea un informe un poco más somero de todo. Entonces, como digo, la información que se recibe, si nos la presenta Ucrania y los propios medios de comunicación quieren transmitir siempre una realidad que está sesgada, pues es muy difícil saber si estás leyendo la verdad, incluso sin motivarse y dar el paso a informarse, porque claro, Moscú dice que controla el puerto de Mariupol hoy, pero es que Kiev dice que lo controla a ellos, que lo controlan los ucranianos. Entonces, ¿cómo puede ser que las dos partes del conflicto digan exactamente lo contrario? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién dice la mentira? ¿En qué nos basamos? Ahora resulta que han dañado un buque ruso fundamental en el Mar Negro. Moscú, eso. El buque insignia de la flota del Mar Negro. Efectivamente. Entonces, Ucrania dice que lo ha destruido, que es una gran victoria y que no sé qué. Moscú dice, bueno, que efectivamente ha habido un daño, pero que no es para tanto. Bueno, como digo, hay muchas contradicciones y es muy pesado. Es muy pesado a quien le interesa, a quien se quiere informar, a quien quiere realmente, digamos, comprender el asunto, que te están mintiendo continuamente. Entonces volvemos en bucle a hablar de la desinformación. Es inevitable y es una de las grandes cuestiones de nuestra era. Efectivamente, y si te pones a pensar un poco más de lo que piensa la generalidad, ¿qué va a pasar después? Es que va a haber unas investigaciones imparciales de frente a las matanzas, que yo no digo que no hayan tenido lugar, lo que digo es que quiero saber lo que ha pasado, no que me lo cuente una de las partes. ¿De cuándo aquí lo que dice una de las partes en un conflicto se toma como verdad absoluta? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Es decir, hemos llegado a un punto en el cual no nos podemos fiar de la prensa, no nos podemos fiar de nada, porque vamos a ver,
para mencionar un caso próximo a nosotros, recuerdo que no sé si hemos hablado de esto en otra ocasión, y es un tema que conozco de cerca, de muy cerca, porque he estado allí. Recuerdo que la guerra en Serbia, la guerra entre albano-kosovares y serbios, el secretario general de las Naciones Unidas envió como representante a Bernard Kouchner, que había sido ministro de Asuntos Exteriores, me parece que había sido con Mitterrand, no sé yo con quién. De todas formas, con tal de ser ministro, era con quien fuese. Que había sido el fundador de Médicos Sin Fronteras, etcétera, etcétera. Entonces, este fulano llamaba a la prensa, organizaba un gran circo en el cual se le veía a él desenterrando huesos y cosas horribles, y decía, estos son huesos de pobres niños albaneses asesinados. ¿Qué coño? Que no eran niños albaneses, eran huesos de perro. Claro, por eso no dejaba que se acercasen las cámaras ni nada. Decía, es horrible, no se puede filmar. ¿Qué va a ser filmar? Era todo mentira. Ya. Eso se ha aclarado porque según el señor Kouchner, en Serbia, los serbios habían matado unos 200.000 kosovares. ¿Te das cuenta de la cifra? 200.000. Según las propias fuentes albano-kosovares, el total no había pasado de 5.000 muertos. Y de ellos la mitad era entre bandas tribales dentro de los albano-kosovares. Es decir, esa mentira se está aplicando ahora a Ucrania. Y eso hace daño, porque también hemos visto a Estados Unidos enseñándonos las fotos de los camiones en el desierto donde había armas terribles que iban a acabar con nosotros, que iba a haber un camión abandonado. Es decir, es triste que la prensa se haya humillado hasta convertirse en un órgano de propaganda en todos los sentidos. Te voy a dar un ejemplo, con esto dejamos el tema si quieres, que es histórico. Cuando Alemania invadió Rusia, la Unión Soviética, la Operación Barbarossa, el servicio de propaganda del Ministerio Británico de Propaganda envió un informe al gobierno británico diciéndole que se preveía que la resistencia de Rusia no excediese las 6 semanas. O sea, pregunta, ¿quién entró en Berlín? Para mí que fueron los rusos, no fueron los alemanes los que entraron en Moscú. Pero esa fue la propaganda que se dio en aquellos momentos. Los rusos se hunden de aquí a 6 meses. ¿Cuántas veces hemos leído en la prensa el ejército ruso está deshecho, está machacado, no sé qué, tal, se van a hundir de la noche a la mañana? No es nada más que propaganda. Vivimos en un mundo dividido en dos. El mundo virtual y el mundo de la propaganda. Y ahí es donde está la verdad. Eso. Bueno, ahora como sabes vamos a cubrir un tema que tiene, para terminar el informe de esta semana, que tiene totalmente que ver con esto último que has señalado. Pero antes de eso, simplemente pues comentar, como sabes, que tanto Suecia como Finlandia están acelerando el proceso para ingresar. Eso es gravísimo, porque si Rusia se ve que los Estados Unidos se están forzando a entrar en la OTAN, a Finlandia y a Suecia, que son países, digamos, barrera, no son de un lado ni del otro, como era lo que quería hacer Putin con Ucrania, país neutralizado. Si hacen eso, la respuesta rusa puede ser gravísima. Sí. Los Estados Unidos están empujando al enfrentamiento con Rusia, están provocando, y confío en que el sentido común de los finlandeses y los suecos, una vez terminado todo el rollo de la propaganda, no hagan eso, porque si hacen eso, te puedo asegurar que la respuesta de los rusos va a ser brutal. Brutal. Sí. Bueno, de hecho, hoy ha dicho, aquí hay que comentar varias cosas, de hecho, rápidamente, precisamente hoy, no sé si ha sido el vicepresidente ruso, ha dicho que, en fin, pues que básicamente que ya no será una realidad, ha dicho, ya no será una realidad eso de que no haya armas nucleares en el Báltico. Luego Lituania ha salido diciendo que bueno, que ya las hay, que ya las hay. Pero en cualquier caso, sea lo que sea, lo que sí que se sabe es que es una amenaza nuclear. Está diciendo, oye, si ustedes siguen empujando las fronteras, ahora nos habéis metido en este fregado con Ucrania y ahora lo hacéis en Finlandia, pues responderemos, ¿no? Bueno, aquí hay varias cosas que decir. Antes has hablado
has dicho que si el sentido común de los finlandeses y los suecos y tal. Bueno, como sabes, hay elecciones pronto en Suecia. En Suecia mandan los socialdemócratas. Será parte de la campaña, me imagino. Y hay un país que se dice tan transparente, un país que se dice tan democrático, pues veremos cómo plantean esta situación y si les importa algo lo que tendrán que decir las personas. No sé, bueno, a través de la propaganda uno puede conseguir que las personas hagan lo que sea, incluso que delaten al judío de tal y que digan dónde está Ana Frank escondida, ¿no? Así que, bueno, quién sabe. Muy bien dicho, sí, muy Lo, bien lo, dicho. lo analizaremos eso muy próximamente. Yo creo que va a haber noticias en ese sentido. Desgraciadamente espero, sí va a haber noticias, pero confío en que sean en el buen sentido. Yo también, yo también. Un último comentario de algo que quería haber dejado dicho y que en realidad se le podría dedicar toda una hora, todo un vídeo, porque da para hablar de la actualidad y da para hablar también del pasado, sobre todo del pasado, pero bueno, que son los ingleses. Como con estas sanciones económicas, los ingleses o el Banco de Inglaterra se ha quedado con las reservas de moneda extranjera y de oro rusas. Se ha hecho con el dinero de Rusia, se ha hecho, digamos, han legitimado el quedarse con el dinero de cualquier institución o de cualquier persona física o jurídica, en este caso de Rusia, del Banco Central ruso, porque conviene, porque es una medida de guerra. Ya lo hicieron antes, si recuerdas, Por supuesto. con la herencia del emperador Nicolás II. Estaba a punto La de Lloyds, que decirlo. estaba en el banco de la Lloyds, simplemente se quedó con el dinero. Y No ese, consideró que el gobierno soviético fuese el heredero claro, de la Rusia zarista. es que esto es gravísimo, es muy importante. Cuando uno, vamos a ver, a mí siempre me ha pasado, es decir, y ahora vamos a lanzar perfectamente con la noticia de Elon Musk, ¿no? Del gran Elon Musk y tal, y que tiene que ver con esto un poco. Tiene que ver, digamos, se puede relacionar. Y es lo siguiente: cuando uno se ve en el lado vencedor, y ve que se pisa brutalmente al contrario, el que está en el lado de vencedor debe preocuparse también. Yo me preocuparía y yo me preocupo porque digo, oye, vale, ahora, porque me ha tocado a mí estar en este lado, pero el momento en el que yo esté en el otro lado, ¿qué pasará? España, Occidente tendría que dar ejemplo precisamente de otro tipo de comportamiento. Exacto. Están tratando de hundir, no sé si lo conseguirán o no, pero están tratando totalmente de hundir a Rusia. Es decir, ahora ya sí que dicen que van a acelerar el ingreso de la OTAN y la Unión Europea de Ucrania. Cuando hace un mes, como sabes, empezaron las negociaciones, hace un poco menos de un mes, cuando empezaron esas negociaciones que parece que se han cancelado, el mismo Zelensky dijo, renunciamos a ingresar a la Unión Europea. Ahora sí. Es pura propaganda. Es pura propaganda. Pero en cualquier caso. Es pura mentira para caldear todavía más el ambiente. Y lo triste, y creo que para no caldearnos nosotros más debemos pasar a lo que querías dar tú, la noticia, con eso lo único que están haciendo es agravar la situación. Sin duda. Cuando una situación ya es... hay problemas entre dos personas, no va un tercero a decir y además y echa más sal en la herida. Habría que calmar, y ahí debo decir, lo dije una vez y lo repito, que el que actuó con mucho sentido común cuando Biden en su delirium tremens dijo que esas barbaridades, que había que derribar a Putin y cosas así, intervinieron. De entrada, Johnson no secundó esas declaraciones de Biden. Y segundo, el presidente Macron, el presidente francés, dijo que había que moderarse en el lenguaje y no encrespar más la situación. Claro. Lo cual fue muy, muy lógico y de mucho sentido común, hay que reconocer. Pero en cualquier caso, la tónica, en mi opinión, ha cambiado. Yo creo que ha cambiado, yo creo que están apretando las tuercas más desde Ucrania, y cuando digo Ucrania, digo el títere que supone de Ucrania de Estados Unidos. Y yo lo veo con este empuje de la inclusión en la OTAN o de añadirse, a sumarse a la OTAN de Finlandia y Suecia. Pero en cualquier caso yo quería dejar comentados eso, a mí me parece un disparate, creo que muy pocas personas lo conocen, que es que el Banco de Inglaterra se quede con las reservas, con todo ese dinero ruso. Es un disparate y no tiene ningún tipo de justificación. Es que eso no se hace, no se hace en un proceso, yo como abogado, no se hace en un proceso penal porque sí. O sea, la persona que todavía no ha sido juzgada
por un delito, el que sea, se apropia de todas sus reservas, ¿no? No, la responsabilidad civil y tal, ya, pero vamos, primero tiene que empezar un proceso. Aquí están intentando asfixiar y sabemos que no lo van a devolver. Que Inglaterra siempre ha hecho lo mismo, se quedó con todo el dinero del zar, como tú has dicho antes, de la familia del zar, digamos, esa fortuna, que no se sabe dónde está, esa fortuna pertenece a Rusia, ¿no? Pues no, Sí, ya sí. nunca se Y supo. otra ¿Dónde está todo cosa, el y oro, otra todo el oro además, venezolano? Etcétera. piensa que según has dicho como abogado, pues según la Carta de las Naciones Unidas, tomar sanciones o decretar sanciones contra un país sin el permiso del Consejo de Seguridad, sin el permiso y la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es ilegal. Luego, todas estas sanciones de Estados Unidos y compañía, que las están tomando sanciones porque Rusia está violando el derecho internacional, ellos lo están violando también. Sí, sin ninguna duda. Y ya por dejar un comentario, como he dicho, es importante siempre intentar, en mi opinión, esta es mi opinión y yo estoy seguro que tú la compartes también, intentar ser ecuánimes, intentar ponerse también en la postura del otro. Si esto se lo hacen a Rusia, se lo pueden hacer a cualquiera. Un día dedicaremos un vídeo totalmente a lo que pasó en Libia, por ejemplo. Sí, por ejemplo, sí. Y podemos podríamos mencionar como ejemplo. Lo que pasa es que tenemos que avanzar en el programa de hoy, pero podríamos perfectamente mencionar lo que ha hecho el gobierno canadiense de Trudeau con todos esos camioneros que estaban protestando legítimamente porque tienen derecho de manifestación, estaban protestando con distintas medidas que había tomado el gobierno. Y entonces, desde el propio gobierno, se incautaron las cuentas bancarias de todos esos camioneros que protestaban. Pues es un disparate, pero o sea, ya no Es existe una aberración. es brutal y eso, digamos, no había precedentes y menos en un país que ha sido, digamos, la quinta esencia de una democracia liberal moderna, digamos, progresista, para el que le parezca que es un comentario positivo, etcétera, que era Canadá. Que Canadá, como estado número 51 de Estados Unidos, lo digo es un poco de broma, siempre era el sitio No, donde... es cierto, es cierto. Es absoluta, le ocurre lo mismo que a Gran Bretaña. Son estados de Estados Unidos, pero no tienen derecho a votar por el presidente. Exacto. Y entonces, en cualquier caso, ya para cerrar este comentario y para que tenga sentido, lo que quiero decir es que Inglaterra está haciendo esto, Canadá ha sido capaz de hacer eso con sus propios ciudadanos, en Estados Unidos, bueno, ya sabemos cómo se las gasta. Estamos viendo los países que supuestamente son los modelos en la anglosfera, los modelos a seguir, son los países dominantes, digamos, en Estados Unidos la punta de lanza, y están cometiendo crímenes, ¿no? Están llevando a cabo acciones Delito tras delito. absolutamente ilegales que no vienen de ninguna manera justificados con la excusa de Rusia. Lo de Rusia y la guerra de Rusia es una excusa, pero los efectos de esta gran inflación, los efectos que sufrirá Europa como peón, que no es más que un peón en el tablero donde está dirimiendo la gran batalla por el dominio mundial, Europa como peón que va a ser sacrificado, está siendo sacrificado, el euro está muerto. Y bueno, en fin, y mientras tanto nosotros estamos como ciudadanos de a pie, que no tenemos ni voz ni voto, estamos aplaudiendo aquí, qué bien que Putin es el malo y qué bien hay que Ucrania ha hundido un buque y no sé qué. Y en realidad lo que se está viendo aquí es mucho mayor. Esa actitud no va a llenar la cacerola de los españoles. No. Eso lo pueden tener bien seguro. Ni la de los alemanes. Comprar gas americano, enfadarse con Argelia, ponerse de rodillas delante de Marruecos, hacer lo que nos digan, eso desde luego no va a llenar la cacerola de los españoles. De ninguna manera. Eso es lo seguro. ¿Qué pueda pasar? No lo puedo decir. Pero lo que sí puedo decir es lo que no va a pasar. Eso desde luego. Europa se lleva bueno, los ucranianos, por supuesto, evidentemente, ¿no? Pero Europa se llevará la peor parte, el euro tal, como sabes, digamos, es una manera de asegurarse que la hegemonía del euro el euro no, la hegemonía del dólar pueda seguir siendo tal, digamos, de eso está en juego ahora mismo, y en detrimento la nuestra y la soberanía europea. Es que a mí me importa mucho más Europa que Estados Unidos. A mí Estados Unidos me gusta como parque temático, me gusta ir, qué bonito, Miami, mi familia, tal, pero digamos, yo soy europeo, vivo en Europa y quiero que los europeos miren a favor de los derechos de los europeos y que no sea Estados Unidos el que le tenga que decir a Europa desde 1945 lo que tiene que hacer, decir, callar, etcétera.
que es lo que Y viene le ha pasando. sacado buen provecho, ¿eh? Le ha sacado buen provecho a los europeos. Exactamente. Por cierto, tú que lo viviste en tus propias carnes porque estabas literalmente ahí, una nación que no quiso jugar a no, yo estoy en el este o yo estoy con Occidente, fue Yugoslavia. Ya sabemos lo que pasó con Yugoslavia, ¿no? Por no querer alinearse ni con uno ni con otro, bueno, pues ¿dónde está Yugoslavia, no? Bueno, pues eso es lo que estamos muy antiamericanos hoy, Y es pero la una realidad pena es la porque que es. Yugoslavia era un ejemplo de convivencia, más o menos como el caso de Suiza, pero mucho menos rica. Ahora, cuando viajabas a los países del este, veías la enorme diferencia que había entre Yugoslavia y cuando pasabas, por ejemplo, la frontera con Bulgaria, era la noche y el día. Así es. La noche y el día. Bueno, pues todo eso se acabó en guerras, acabó. Y te recuerdo, estoy seguro que lo tienes en la cabeza, que cuando estuvo a punto de estallar la guerra de Yugoslavia, la independencia de Serbia, perdón, de Croacia y de Eslovenia, el Consejo Europeo se puso de acuerdo para no reconocerlas y no incitar más a la violencia, sino intentar mediar. Eso fue algo así como el 11 de diciembre. Eso lo había aceptado el Consejo Europeo. Bueno, pues el 15 de diciembre Alemania, estaba el ministro de Asuntos Exteriores en esos momentos, Genscher, unilateralmente reconoció la independencia de Croacia y Eslovenia. Y luego nos quejamos de lo que hay, pero si lo provoca el propio Occidente con su actitud. Ninguna duda. Un día hablaremos de ello, Miguel Ángel. Un día le dedicamos toda una conversación a todo eso porque lo de Yugoslavia es fascinante, es muy complicado y revela muchas cosas. Además es algo muy reciente. Yo era pequeño, es algo relativamente reciente y que demuestra las prácticas digamos, hoy estamos viendo una versión, hoy actualmente, una versión distinta de las mismas prácticas, ¿no? En un mundo que es más complejo, pero muy parecido, ¿no? Porque cuando uno piensa en la Segunda Guerra Mundial, que de alguna manera históricamente también es reciente, el mundo ha cambiado verdaderamente mucho. Pero lo de Yugoslavia sí que es muy reciente, sí que tiene mucha... Para resumir, podemos decir que con todo esto, los que salen perdiendo son los ciudadanos y quien sale ganando es China. Sí, sí. Bueno, o sea, China y Estados Unidos está buscando salir ganando y salir reforzado, pero sin ninguna Pero duda. lo tiene crudo, lo Sí, tiene muy crudo, sí, porque pero está debilitando a Rusia, está pretendiendo debilitar a Rusia sin darse cuenta que Estados Unidos solo no es capaz de hacer frente a China. no, no, Y sin embargo está lanzando a Rusia en los brazos de China. O exacto. sea, la falta de perspectiva es total, es absoluta. Eso. La negación de lo más mínimo de inteligencia en política exterior es total. Pero les da igual. ¿Por qué? Porque fíjate tú bien, es como el capitalismo actual. El capitalismo actual qué quiere? Compáralo con el capitalismo de los siglos XVI, XVII al principio. Quiere la ganancia hoy. Que mañana resulte todo esto un desastre, le da igual. Lo que quiere es sacar réditos hoy. Y la política exterior de Estados Unidos es lo mismo. Quiere sacar réditos hoy. Que mañana eso le conduzca a la catástrofe, le da igual porque no estarán los mismos. En defensa del capitalismo, yo lo que sí que diría es que el que cree verdaderamente en el capitalismo, yo creo verdaderamente en ello, creemos en estados muy pequeños y esos estados son muy grandes. Y no hablo de la nación, hablo de estado como cuerpo administrativo que contamina y que llega a sus tentáculos a todos los ámbitos de la sociedad y entonces evidentemente entran en juego todas esas suciedades que lo que hacen es fastidiar el engranaje de lo que es la sociedad civil y de que son los contratos personales, que esa es la verdadera libertad, ¿no? Sí. El poder perseguir tu proyecto de vida a base de contratos, a verse de acuerdos con otras personas. A mí me vienen unos grandes estados que me están imponiendo de unos lados, de otros, con intereses y tal, y eso nada tiene que ver con el verdadero proyecto liberal. Pero bueno. Y eso es lo que nos lleva al tema que tú querías tratar. Eso nos lleva a un tema que yo quería tratar. Hay que decir el por qué lo quería tratar. Y es que según quien lea la noticia, puede pensar que tiene más o menos importancia. La noticia es la siguiente. Entonces, claro, Miguel Ángel y yo, o sea, tú y yo, lo hemos hablado y yo te he explicado el por qué considero que es absolutamente gigantesca esta noticia. Y es que Elon Musk
dueño de Tesla, dueño de SpaceX, que manda cohetes al espacio con coches, etcétera, que hace lanzallamas para divertirse, y mil cosas más. Este genio de hoy ha decidido hacer una OPA para Twitter. La semana pasada había adquirido el 9,2% de las acciones de Twitter, convirtiéndose en el accionista más grande, accionista mayoritario, y cuadruplicando las acciones que tenía el fundador. Es un dato importante. Jack Dorsey. Es un dato muy importante. Pero es que ahora se ha podido asomar a lo que hay, ha visto Twitter ya desde dentro, no como cliente, no como persona, en fin, con mucha influencia, digamos, tuitero, que le gusta mucho Twitter y tal, ya no como cliente, sino estando dentro, siendo el máximo accionista, ha tratado con los organismos, ha visto lo que hay, no le ha gustado, y entonces ahora, unos días después de haber adquirido, como digo, ese paquete de acciones, dice, oye, yo ofrezco comprar la totalidad de Twitter, porque hay una serie de asuntos que querría corregir. Entonces, aquí tengo la cita, es una cita muy corta, y ahora lo analizamos rápidamente, que dice lo siguiente. Lo tengo en el teléfono, es una foto de lo que ha dicho, evidentemente está traducido al español. Dice: invertí en Twitter porque creo en el potencial de ser la plataforma para la libertad de expresión en todo el mundo, y creo que la libertad de expresión es un imperativo social para una democracia funcional. Sin embargo, desde que hice mi inversión, esta del 9,2% que he comentado, me doy cuenta de que la empresa no prosperará ni cumplirá con este imperativo social en su forma actual. Este imperativo social es el de la libertad de expresión. Ese es el contexto. Vamos a ver, Twitter, cualquier persona, sean 2 o sean 200, sean 40, las que sea, que vea este vídeo sabrá la importancia que tiene Twitter. Lo que no todo el mundo sabe, aunque una gran mayoría sí, creo, porque se percibe nada más usarla y nada más ver lo que hay, es que Twitter es una plataforma sumamente manipulada. Manipulada y que manipula. Los propios organismos que se encargan de la censura en Twitter, de dirigir su línea ideológica, lo han dicho abiertamente, incluso yendo al podcast de Joe Rogan, donde ahí dijeron, y lo comentaron, dijeron, no, sí, es verdad, es cierto, nosotros censuramos, nosotros tenemos una política en la que decidimos lo que es nocivo y lo que es positivo para la sociedad. Nuevamente nos ponemos en digamos, en esa situación en la que tenemos que decidir, oye, de acuerdo, aquí hay una censura porque estáis censurando a nazis, por decir un ejemplo. Estáis censurando a la gente que tiene, entre comillas, y esto es un tema del que habrá que hablar en algún momento, discurso de odio, hate speech. Ok, de acuerdo, vale. Pero ¿y si ese discurso de odio algún día es en realidad un argumento razonable sobre una cuestión que se está dirimiendo en la sociedad y resulta que estas grandes plataformas que tienen una influencia sobre el pensamiento global deciden que es hate speech, que es negativo, que eso es bigotry, es decir, algo así como algo muy negativo, algo de personas totalmente intolerantes, y lo censuran? Entonces no llegas a ello. Bueno, esto ha estado pasando, ¿no? Como ejemplo paradigmático de la censura de Twitter está el hecho de que el presidente Donald Trump, el presidente anterior, no tiene cuenta. No tiene cuenta y su cuenta era muy importante, tenía muchísimos seguidores, era muy importante porque de esa manera él llegaba a su gente. Él mismo tuiteaba como presidente, no como Biden, que bueno, no creo que se pueda utilizar un teléfono, ni siquiera los de antes, pero alguien le lleva a su cuenta. Pero es que, claro, la cuenta de Trump la llevaba él, no se le deja, se le borra, entonces desaparece de las redes y se le censura. Hasta tal punto llega esto que otras plataformas como YouTube, por ejemplo, han borrado podcasts como este que estamos haciendo, con un poquito más de alcance, donde recientemente ha participado Donald Trump, inmediatamente han desaparecido de la plataforma, Miguel Ángel. Entonces, la censura es global, está en todos los sectores de la población, digamos, en Internet, en todos los ámbitos donde uno se asome, siempre con la misma línea ideológica. Esto hay que decirlo, no es debatible, pero de repente este señor Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que es un hombre estrafalario, que es un hombre muy poco al uso, que le gusta divertirse claramente, decide que, después de llevar mucho tiempo quejándose de esta censura en Twitter, decide comprar Twitter. Se asoma al asunto, Twitter se asusta, dice, se ha convertido este señor que cree en la libertad de expresión, peligroso pecado creer en la libertad de expresión, se ha convertido en el máximo accionista. La respuesta de Twitter es ofrecerle formar parte de la junta, formar parte del consejo de administración y además exigirle, para ser como requisito para formar parte de
de ese consejo de administración el no poder adquirir hasta 2024 más del 14,9% de las acciones, de manera que no pueda tener control de la empresa. Él rechaza esa oferta, que es claramente una oferta para tenerle totalmente atrapado, digamos, arrinconado y que no crezca demasiado su participación, lo rechaza y unos días, hoy mismo, nos sale con esto de que quiere comprar totalmente la plataforma, o como queramos llamar, la aplicación, la empresa Twitter. La importancia de esto es que él cree en la libertad de expresión, lo ha dicho muchísimas veces, nadie le va a comprar, es el hombre más rico del mundo, es un señor que claramente hace lo que le da la gana, como he dicho, a veces ha conseguido que pequeñas empresitas chiquititas, chiquititas relativamente, pero que cotizaban en el mercado de valores, a través de comentarios suyos en Twitter, subieran en su capitalización, en su cotización brutalmente. Le divierten estas cosas, parece que lo hace por la gente. Eso es lo que él señala. A la gente le gusta mucho, ya sabemos que las personas tenemos siempre esa tendencia a admirar a personas, y en este caso, pues Elon Musk se convierte en un candidato a arreglar Twitter o a cambiar Twitter. Esperemos que para mejor. Entonces, si esto sucede, la verdad es que para mí es una buenísima noticia. Bueno, pues esa es la noticia. Es importantísimo, es importantísimo. Es importantísimo. Sin lugar a dudas, por el control que tienen sobre el pensamiento, sobre la información, todo, Twitter, por ejemplo, o las plataformas de ese tipo, lo que les influencia o lo que influencia en la gente es tan importante que no me cabe la menor duda de que a medio, si no es a corto plazo, desde luego a medio plazo es un riesgo para la democracia, es un riesgo para la libertad, porque este señor dice que defiende la libertad. Primero explíquenos qué es lo que entiende usted por libertad. Sí, porque yo no creo que haya ningún régimen político ni personal que diga yo estoy en contra de la libertad. Lo que pasa es que el señor Trump tenía una concepción de la libertad que estoy seguro que no es la misma que la del líder chino, por poner un ejemplo, aunque estaban bastante próximos, la verdad. Pero vamos, es decir, estoy seguro que un dictador considera que lo que él hace es pura libertad. Estoy seguro que un demócrata no lo admitiría. Luego, es preocupante, es muy preocupante, porque si estamos hablando de monopolio del poder de un partido, este señor va a tener un monopolio de un poder mucho más importante que la de un partido y que va a influenciar mucho más allá de una nación. Eso es, pero lo único que quería decir en este sentido es, que es un poco, lo he dicho antes, ese peligro que comentas tú ya ha sucedido antes de él, porque esa censura y esa manipulación ideológica ya viene sucediendo, seguirá sucediendo con Instagram, que pertenece a, digamos Facebook como empresa, Facebook, YouTube, Twitter, y ahora este señor sencillamente dice, oye, esto está muy mal, lo detesto, yo creo que esto tiene que ser una plataforma de libertad de expresión total. Han intentado salir competidores, otras plataformas de redes sociales donde sí que había mucha menor censura o no había censura de ningún tipo, en las que yo mismo he participado cuando han aparecido, una que se llama Getter, por ejemplo, pero bueno, no acaban de tener tanto poder porque Twitter, estas grandes empresas dominan tanto el mercado, dominan tanto Internet en sí, los proveedores de la señal de Internet también, que es muy difícil entrar en el mercado y poder competir. Es imposible. Es el monopolio, como has dicho tú, diríamos un oligopolio. Entonces este señor decide, en mi opinión, tampoco lo sabemos, pero parece, es una de las hipótesis más factibles, decide querer corregir esto y convertirse en el máximo accionista. Entonces, ¿que hay un peligro? Naturalmente que sí, porque nadie está en su cabeza, ¿no? Pero que el peligro ese que tú dices ya ha sucedido de todos modos, en cualquier caso, de otra manera, que es como venía estando, porque ya había censura, ya había manipulación, ya había muchas noticias a las que uno no podía tener acceso, porque directamente las censuraban, consideraban que no eran buenas para la democracia, ¿no? Bueno, esa es la noticia, veremos cómo avanza el asunto, veremos si esto en Twitter se acepta, si la consigue comprar, etcétera, a ver si es una OPA hostil, pues no sé, veremos, pero en cualquier caso es interesante. Puede ser preocupante también o ilusionante, pero bueno, cuando alguien concentra mucho poder, sea quien sea, siempre es preocupante. Bien. Siempre es preocupante. Siempre. Entonces, en consecuencia, al final de este informe de esta semana, me temo que tenemos que decir que el escenario nacional e internacional está como el cuadro que tengo detrás de mí.
Sin ninguna en duda. plena borrasca. Sin ninguna duda. Y lo que no sé si esto se convertirá en nuestro ambiente normal. Es decir, como vivir en la estepa rusa toda la vida, azotado con esos vientos brutales del norte, en mal tiempo, no llueve, solo si llueve en realidad es nieve, tal, la cosecha no va a ningún lado, tal, y al final verlo como que esa es la normalidad, porque estábamos con el coronavirus, ahora la guerra, ahora la inflación, mientras dura la guerra también, etcétera, etcétera. Sí, pero yo creo que la capacidad de aguante del ser humano, si a eso le añaden las dificultades económicas, es limitada. Porque en Siberia, como tú dices, en el norte de Siberia, en el círculo polar ártico, simplemente, salvo que estés forzado a vivir ahí, simplemente te vas. Sí. Pero ¿cómo te vas del planeta? Exacto. Así que nada, situación la situación es hostil, la situación es interesante en ese sentido, desgraciadamente. Pero bueno, seguiremos analizándolo a medida de lo posible y bueno, pues vendremos con más programas como este y luego otros centrados en temas en concreto. Así que nada, Miguel Ángel, pues nada, un Hasta la placer semana que viene, entonces. y nos vemos muy pronto. Un abrazo. Un abrazo. Buenas tardes.